Muy buenos días a todos y a todas. Agradezco su presencia y su participación en esta ceremonia y en estos diálogos que se abren como una forma de compartir. Si alguien desea hacer alguna pregunta o desea compartir alguna experiencia, adelante, por favor, es un buen momento. Pati ya está como administradora de la sala. Gracias, maestro. Si gustan cerrar estas persianas, hay que hacerlo así. Y esta también. Dan alto contraste. Es con la mano. Con la mano. No, así rápido. Con la mano hacia abajo. Una barrida. Más cerradas, por favor. Así está mejor. Sí, gracias. Es que es alto contraste. Bien, si alguien desea compartir, tiene la palabra. Yo, maestro, mientras alguien se anima. Sí, cómo no. Gracias. ¿Por qué la voz envejece no de acuerdo al envejecimiento que tiene el cuerpo? Hay personas que son jóvenes y ya tienen una voz así como, pues yo digo que se escucha de una persona mayor. Es la tensión de las cuerdas. Toda esta área de la garganta va soltándose por gravedad, por el peso mismo. Ya está bien así, gracias. Por el peso mismo se va colgando. Hay personas ya muy mayores que no pueden deglutir, que todo lo que tragan se les atora un poquito. Es por el cansancio de los tejidos. Podríamos hablar de una falta de expresividad firme y clara. Se va cansando, se va soltando. Lo que no se ejercita y se ejercita bien, se tiende a atrofiar. Entonces tiene que ver con eso, con la fuerza, con la angustia, con la presión que uno hace ese tipo de trabajo mal hecho en el área de las cuerdas vocales, de la epiglotis, de la glotis, del inicio del esófago, etcétera, etcétera. Tiene que ver con emociones, sobre todo. Algo más. Gracias, maestro. No consulten un otorrinolaringólogo. Sí. Muchas gracias. Muy buenos días, muy honorable maestro, queridos hermanos. Sobre la Biblia me impactó fuerte lo que salió, o sea, sentí ese impacto. ¿Sí nos podría compartir un poco más al respecto, por favor? De que cuando uno anhela el poder, hay que anular al que lo tiene, al que tiene la administración, el liderazgo. Eso pasa en todas partes. Lo primero que se trata de disolver es al Congreso. Hacerlo, quitar a los que obstaculizan mis anhelos de poder. Eso ha sucedido en la humanidad
En todos los dictadores aparece esa, que ya que tiene el poder y hacen algunas alianzas, después se encargan de desaparecer de la pista o físicamente de los oponentes. Ese es un trabajo sucio, pero hay gente que le encanta. Cree que con eso va a ganar algo, va a perder mucho más de lo que piensa de lo que va a ganar. Según yo, hasta donde he podido apreciar. Por ejemplo, el maldecir al Espíritu Santo, que es a lo que estaremos sometidos a juicio eterno. Es cuando maldecimos a algo como expresión de la divinidad. Es el Espíritu pleno de sí mismo, por eso se le llama santo, que se expresa, y si tú lo maldices, te estás maldiciendo en tu propia manifestación. Dejas de tener ese espíritu, y ese es el andar por el mundo sin ton ni son, abandonado. No sientes más ya esa presencia, te sientes solo y abandonado, cuando en realidad, en el fondo, nunca estamos abandonados. Pero así es la psique. Tiene un sentido de balance y de justicia más allá de nuestras manipulaciones. Entonces, maldecir algo como expresión de Dios es maldecirme a mí mismo. Entonces yo dejo de tener la divinidad, yo mismo dejo de tener luz, yo de mismo ando vagando. Yo mismo me lo pongo, yo mismo me lo receto. No hay sentido de venganza. Hay sentido de justicia, que no es lo mismo. Sería algo como renegar de la voluntad de Dios, ¿no? Sí, porque al final lo que se manifiesta es una voluntad superior. Y eso te va a traer un aislamiento, una falta de fluidez, que se generará como un gran vacío del alma o el abandono del alma, la noche oscura del alma. Tenemos que tener cuidado de a ver qué maldecimos. Decimos mal de... Sí, a veces los humanos decimos Dios no sabe lo que hace. Ya te metiste en un lío, entonces ni siquiera el Dios que hay en ti. Entonces entras en caos tú mismo por ese tipo de mente, esas emociones. A veces pensamos que Dios le falta mi información. Cuando todo es ley y todo la información está obviamente a la vista. Solo falta quien la sepa leer. A veces decimos que Dios se equivoca. Entonces se equivocó con nosotros también. O sea, si te lo aplicas tú, lo que le dices a papá Dios, resulta que ahí te das cuenta de la lío que te estás metiendo. Decir bien de la voluntad divina y seguirla observando para saber cuál es su voluntad en el largo plazo principalmente, no en el corto plazo, porque en corto plazo juzgamos demasiado rápido. Entonces es una llamada de atención para aquellos que atan al valiente, o sea, lo amarran para que no se pueda mover y hacen lo que se les da la gana. Eso es un acto de cobardía. Es un acto de flojera. Ay, ¿para qué me gano esto?
mejor se lo quito. Como nos hicieron a nosotros en este último disque llamado ya cuerpo colegiado, que no tiene nada de cuerpo colegiado. Yo viví años en el cuerpo colegiado. Ya no existe. Es un manipuleo político. Ayer estaba viendo una serie de Netflix que habla sobre los dictadores. No sé si ya la vieron. La receta que aplican los dictadores para obtener el poder. Y es igualita a todos. Aniquilan a todos aquellos que les obstaculizan sus metas. Dicen que es por bien de los demás, pero es por satisfacer sus entrañas, a costa de la muerte o desalojo de los demás, hasta de sus hermanos. Eso pasa en las herencias, ¿sí? Una mal manipulación de los hijos con respecto a herencias. Y eso trae un karma familiar muy fuerte. No vemos como si Dios estuviera al lado con sentido de justicia siempre. Creemos que nos podemos esconder. El cobarde cree que se puede esconder. No. ¿Por qué? Porque la ley es en todas partes. Dios es en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Ojalá actuáramos pensando que siempre hay un sentido de justicia y respetarlo en uno mismo y en los demás. ¿Cómo? No. Dios es presente en todos nuestros actos, hasta en los que pensamos que en lo oscurito no nos van a ver. O les llamamos de otra manera. Una de las tácticas ya en el poder es hacer pensar que el líder es el pueblo, etcétera. Está muy interesante, es un documental bien trabajado sobre los aspectos de la psicología de los dictadores o los opresores. Idi Amin, Al-Qaddafi, algo así de los dictadores. Hitler, Stalin, no, ese fue otro tipo de dictador. También, posiblemente, sí. ¿Cómo se llamaba el de Irak? Saddam Hussein. Fíjense la frialdad. En una asamblea donde lo declaran ya teniendo el poder, hace que a base de extorsión de la hija y la esposa de otro competidor, tiene que declarar quiénes son los traidores. Y a los mismos traidores los matan los mismos otros traidores. Fueron las cosas de esas ya de cadena, como diríamos, de terror, ya no de horror, sino de terror. Y con eso controlan y someten. Y con los ascensos de medallitas y de esas cosas que se ponen. En fin, historias de la vida que nos vuelven a recordar no meternos por ahí, aunque parece atractivo. Como dice, hay un dicho popular, lo que fácil se gana, fácil se pierde. Dinero fácil, se pierde fácil. Y es increíble, ¿no? Sí. Hay leyes en la vida. ¿Qué es lo importante? No hay venganza. Hay leyes. Si no, el universo no funcionaría. Tiene que haber leyes. No habría orden, no habría circulación sana en el universo.
Se necesita la ley. Desde el origen mismo del universo está manifestado en la vibración todas las leyes. En una onda, en un ciclo vibratorio, ahí están todas las leyes para el que las puede ver, reconocer y asociar con lo que sucede diariamente, dentro y fuera de sí mismo. ¿Algo más? Muchas gracias. ¿Puedo? Adelante, hermano Oscar Monita. Oscar levantó la mano. Me pareció que sí. ¿No pidiste la palabra, Oscar? Ah, ya levantó, ahora sí levantó el dedo. Sí, Ya adelante. Hola, buen día. Creo que tengo muy mala señal, se me pegó. Te escuchas bien. Oscar, ¿tienes algo que compartir? Bueno, vamos a pasar a ver si lo puedes escribir. Por favor, adelante. Sí, muchas gracias. Ese es relacionado con este mismo punto anterior. Todo esto pasa por ignorancia. Me hace, bueno, me llega la reflexión a una enseñanza del Sublime Maestre que dice que el peor pecado de estos tiempos es la ignorancia. No sé si está en lo correcto esa reflexión. Gracias. El Buda lo dijo de otra manera. Sufrimos porque nos apegamos. Y nos apegamos por ignorancia de nuestra verdadera naturaleza. La ignorancia no es no tener información, sino actuar como si no la tuviéramos. Puede que la tengamos, puede que no. Es que no es suficiente la información. Tiene que haber una comprensión y una realización. No es suficiente la información. Yo conozco gente que tiene información del sendero iniciático y no lo vive. Escoge la mentira, la ilusión, la falsedad. Es un ignorante. No conozca lo que conozca. Conozco gente que sabe muchísimo de yoga, 1478 libros, y actúa en contra del yama. Miente, roba, acumula, hace actos de violencia, etcétera, etcétera. El método es muy importante, vivirlo. No solo tener información. Hay gente que a veces por el sentido común no necesita más información. Lo tiene muy claro qué hacer y qué no hacer. En qué meterse y en qué no meterse. No hace mal tener una perspectiva más clara y amplia. Pero hay gente que para el nivel de trabajo que hace no lo necesita más. Hay gente sencilla del campo que la observación y el cumplimiento de los factores del clima y de la tierra y de los animales le hace sentir la ley divina. No le sabe explicar, pero muy que actúa de acuerdo con ella. Hay gente del campo que no la siente y que se cree, como dicen, que son la ley por encima de la ley. ¿O no? También. Y en una familia pueden salir de unos tipos y de los demás y de los otros.
No hay privilegios que se hereden. La conciencia no es así. Cosa interesante que le entendían más al Cristo, o más bien lo percibían más claro, gente sin letras que los letrados. Estaban tan llenos de cosas de sus intereses. Pero la gente sencilla sí sabía que había algo superior en él. Y por eso 12 lo siguieron. Y era gente sencilla. Yo le llamo gente intuitiva, que sabe bien lo que sí y sabe bien lo que no. La intuición no es razonamiento. La intuición es un sí o un no, una a la derecha, una a la izquierda. No sé explicarte todo, pero yo sé que así es. Cuando entran emociones de rechazo de esto o de apego, entonces ya puede ser presentimiento. La intuición es una conclusión muy sofisticada que llega a un punto, ¿sí o no? ¿Sí? Existe el sentido común, que a veces dicen que es el menos común de los sentidos, pero existe el sentido iniciático, la comprensión del plan, ajustado al plan, en servicio al honor del plan cósmico, del plan universal, del proceso que sigue todo en el universo. La GFU se construyó mucho más con gente intuitiva, de trabajo de karma yoga, que de intelectuales. Esos a veces se revuelven y andan enredando. Juegan con los conceptos que no conocen de fondo. Te están diciendo de amor y están haciendo lo contrario. Te están diciendo de orden y están haciendo desorden. Es obvio. Con un poco de observación. Entonces, esto que nos sale hoy es un llamado de atención. No se metan por ahí. Si otros los hacen, será su cuento. Pero hay cosas con las que no se puede jugar. ¿Alguien más? Muchas gracias. ¿Quieres tomar la palabra, Oscar? El que juega con fuego, un día se quema. Adelante, muy respetable, Nar. Sí, buenas tardes, maestro. Buenas tardes, bueno, buenos días allí. Quería hacerle una pregunta. Acaba de usted hablar de las personas sencillas, ¿no? Que quizá captan más desde su intuición y su actitud de servicio que solamente el trabajo intelectual. Entonces, en estos días yo me estaba acordando dentro de la iniciación, preguntarle sobre la figura de María en el Evangelio, en los Evangelios. Sale también, pocas veces se nombra, y usted la coloca en su columna femenina, una imagen de la Virgen María. Entonces yo quería preguntarle dentro de la El arquetipo. No tengo la foto de la Virgen, ¿no? Si usted dijo que fueran arquetipos humanos que siguieran el sendero. Conectados. Sí. Exacto, sí, el último día sí lo expresó y lo entendí. Entonces el arquetipo
de la Virgen María a mí me recuerda la aceptación, el decir sí a la obra y colaborar con ella, desde el silencio. Ahora que usted habla de la sencillez, desde el silencio y quizá de la no comprensión, cuando dice, y todas estas cosas las guardaba en su corazón. Ella seguía fielmente colaborando con el maestro en la obra desde el momento en que dijo fiat, ¿no? ¿Puede ser así? Así es como yo lo he entendido. Cuando dijo Fiat, ¿cuándo Dijo dijo Fiat? en el momento de la anunciación, en el momento de que Ah, se le anuncia que va a ser madre, que va a encarnar, que va a ayudar a sí, encarnar. sí. Ella dice, sí acepto, ¿no? Hágase en mí según tu voluntad. Ese es el fiat, ¿no? Entonces quería preguntarle esa actitud, ese arquetipo de la Virgen dentro de la iniciación. Si es esa sencillez de aceptar y confiar hasta en lo que no comprendo. Todos, para que se manifieste lo superior, necesita un vehículo de encarnación. Y esa es la Virgen María, que es virgen y madre al mismo tiempo. La virginidad le da la facilidad de no deformar lo recibido y la madre le de encarnar lo recibido. Es siempre virgen, siempre madre. Pero esto no empezó con la Virgen María hace 2000 años, con la Madre de Jesús. Desde mucho antes se hablaba de las vírgenes y de las grandes madres. O sea, no es un tema histórico nada más. Es un tema simbólico, es un tema arquetípico. Supuestamente la madre de Siddhartha fue Virgen Madre. Y eso fue 600 años antes de Jesús. 500 y pico. Horus nace de la Virgen Madre. Quetzalcóatl nace de una Virgen Madre. Así en el cielo, la Virgen. Y así en la tierra, la Madre. Son dos trabajos en uno solo. Dos misiones en una sola. Es lo que puedo comentar. Lean el propósito psicológico 1 y 2 del Muy Sublime Maestro. Oscar Monito está solicitando la palabra y después tiene una Adelante, pregunta en el Oscar. chat, Sí. maestro. Sí, buen día maestro, buen día a todos. Disculpen que había tenido un problema de señal. Tuve ahí ese problemita. Sí, maestro, yo le quería consultar por el tema de la meditación, que usted ha mencionado que es ayuda mucho a vaciarse. Y yo le quería preguntar cuál es la manera que usted utiliza para meditarse, porque creo que en el libro de Yoga Yogismo, si no mal recuerdo, el maestro de la Ferriera hablaba sobre un fuego, y él decía que se concentraba mucho en la respiración y en el fuego hasta llegar al punto de sentirse el fuego, como ser uno con el fuego, vamos a decir así. Pero ¿cómo llegar a vaciarse realmente? Quizás no por completo, pero ¿qué forma utiliza usted? ¿O qué le sirve? Antes de empezar en el Sanyama, hay que aprender a contemplar sin apegarse a nada.
ni a lo bueno ni a lo malo, ni a lo que nos gusta ni a lo que no nos gusta. Ya pasó, que pase, siga pasando. Eso nos facilita la entrada al Sanyama. No apegarte, aprender a dejar fluir. La respiración, el acomodo del cuerpo, la atención en el presente y no en temas del pasado que son ilusorios. El discernimiento, diferenciar claro quién era yo y quién soy. Y quién era puede ser hace 5 minutos. No tiene que ser hace 40 años. ¿Quién soy? No qué tengo. ¿Quién he sido siempre? Ubicarme ante esas grandes búsquedas y caminar hacia ellas. Es lo que yo le podría recomendar a Oscar. No es un punto de llegada, es una búsqueda permanente. Si no, va a pasar vamos a desarrollar el apego. Y en ese momento ya no estamos contemplando, menos meditando. Aunque estés en la postura, no importa. No lo estás haciendo adentro, mentalmente. Hay una pregunta en el chat que dice, ¿qué nos puede decir? A ver, ¿quién lo dice? Gracias, maestro. Sí. Alejandro Hinojosa. Exacto. Ibarra, perdón. Alejandro Ibarra, Ureño. Debe de estar en el chat, pero no lo encontré con ese nombre. ¿Cuál es su punto de vista del movimiento feminista? Ándele, nomás en ese punto. Feminismo, ya aclarado por especialmente mujeres doctas en el tema, no es el embrismo que domine lo femenino, aunque es muy fácil caer en ello. Y se desvirtúa el verdadero feminismo. Y la palabra feminismo a mí no me gusta mucho, pero bueno, diríamos resaltar valores femeninos, ay, me suena más bonito. Feminismo, ya me suena a un tema de imposición, de postura política, aunque dicen que no tiene ese sentido cuando se usa el término feminista. ¿Sí? Pero a mí me suena así, pero dice la gente que sabe que no es así. Entonces ahí me quedo yo un poquito, no ir en contra de nada, nada más quería entender. A ver, durante mucho tiempo se dejó de valorar todo lo amplio que es una mujer. No digo de una hembra. Más bien se valoró sobre todo la parte hembra. Una madre que tenía hijos y que divertía al esposo. Entonces la mujer dice, pues, mucho más que eso. ¿Sí? Puedo hacer más, quiero encontrar más de mí misma. ¿Sí? Entonces, los valores de ser reconocida con otras posibilidades, a eso, según esto, culturalmente se le llama feminismo. ¿Me explico? Pero yo sigo insistiendo que a mí me suena como un partido político, partido feminista. Y no, pero me dicen que no tiene ese sentido. Bueno, a mí me suena. Aclaro los dos puntos, ¿no? Y respeto, bueno, pues, voy a tratarme de amoldar al más común de la gente, ¿no? Es cierto
que durante mucho tiempo se le vendió un papel secundario, terciario en la orquestación de esta sociedad humana. Pero también hay que decir que ella lo compró. Cuando dejó de comprar ese papel, empezó el movimiento feminista. ¿Sí? Que lo único que ha querido, dice, no nos queremos comparar con el hombre, aunque a veces sí se comparan constantemente. O sea, que le digo que hay una doble lenguaje que a mí no me acaba de cuadrar, pero quiero entender el fondo. Queremos participar y es importante lo que queremos aportar. ¿Sí? Entonces ya no es un partido, es simplemente dentro del mismo tema de la humanidad, es participar dentro de ella. No sé si me explico, pero no como un partido más. Por ejemplo, ustedes saben que históricamente, socialmente, la mujer no podía votar antes de 1900 y pico. Ya no hay diferencia para que vote. Para que pues, para que tome puestos en aquí y allá, en el deporte, en el arte, en la cultura, es muy importante por el enfoque diferente y enriquecedor que puede dar. No el del contraste de lucha a ver quién gana, que a veces también se da. No sé si me explico. Como que este tema lo han tomado gente como parte de una riqueza que no se ha aprovechado, lo cual estoy totalmente de acuerdo. Otros lo toman como una revancha, como una reivindicación. Sí, ahora me tienes que reconocer, me tienes que dar, y exigen, lo cual no estoy de acuerdo. Hay una declaración de la ONU donde el papel de la mujer es importante que aporte esa visión complementaria o con más raíces humanas, lo cual estoy totalmente de acuerdo. Nosotros tenemos las dos partes, femenino, masculino, y vamos encarnándola como 7 veces máximo en un género y mínimo 3 en un género. O sea que nuestro proceso, ojalá lo veamos como hombre-mujer y no solo en este momento más hombre, más mujer, más macho, más hembra, más hemisferio izquierdo, más hemisferio derecho, etcétera, etcétera. Más un tipo de hormonas que despiertan unos aspectos que de otro tipo de hormonas. ¿Sí? Y en este mundo de confusión, pues hay hombres que se meten hormonas femeninas para tener pechos. ¿Sí? Lo cual a mí se me hace un desastre. Porque no entienden su papel de que ahora te toca una cosa, cúmplelo. Y luego ya pasarás a otra cosa. ¿Por qué tener que alterar lo que contra tu propia condición instintiva? Es una locura atentar contra tu propio instinto. No es atentar contra, es educar al instinto, pero no atentar contra él. Hay mujeres que se meten hormonas masculinas para desarrollar otras cosas, lo cual también se me hace un desastre. Ahora que se puede comprar y hacer supuestamente lo que nos da la gana, pero no es cierto. Hay leyes, vuelvo a insistir, que regulan el tiempo, sobre todo visión en el largo plazo. Entonces, el feminismo entendido como una aportación humana a una cultura humana total en la cual vivimos, se me hace muy importante. Fundamental. Si no, sería hueco, una gran parte. Pero como una reivindicación de partido político en el poder, no creo que sea la vía.
Porque al rato vamos a andar al revés. Entonces vamos a formar el de los machos peor y va a ser peor. Reconozcamos que somos complementarios en ese proceso de péndulo que tiene la vida. ¿Mm? Disculpen, pero el útero no funciona igual que los testículos, ni los ovarios, ¿o sí? No. ¿Y cuál es mejor? Los dos son importantes. ¿Me explico? Así de fácil, entrando al útero y al área testicular y pene, pues es que los dos son importantes para cuando se reúnen y se reconozca uno con el otro, que son complementarios, no son dominantes, ¿sí? Los dos son importantes. Entonces, en el feminismo hay cuestiones muy auténticas, muy sanas, y otras muy políticas y muy corruptas. También en el machismo hay cosas sanas y hay cosas muy corruptas, ¿sí? O sea, que van hacia toma de poder y ponernos encima de los demás. En el machismo y en el hembrismo lo hay, en cualquiera de sus grandes exageraciones. Creo en una cultura humana de comprensión, de valoración, de crecimiento. De trascender los límites naturales a través de la complementación, de una polarización correcta, etcétera, etcétera. Creo que hay mucho que se tiene que hacer como cultura, no como partido político, ¿sí? O partido en el poder. Escuchémonos, valorémonos en la parte más sana del hombre y la mujer que cada uno o la humanidad lleva. Yo creo que ahí estaría el gran proyecto, donde habría mucho más paz, habría mucho más enriquecimiento, habría mucha más luz para todos. En el otro sentido de las exageraciones, exacerbaciones, intereses particulares, serían temporales, pero intereses particulares, no le veo mucho futuro. Le veo mucho daño a la condición de la sociedad humana. Y en el otro, mucho crecimiento y enriquecimiento. Es lo que puedo comentar. No sé si me metí en un lío, porque este tema siempre a veces toca fibras, miedos, sensibilidades. ¿Sí? Muy respetable, Constantino. ¿Está solicitando la palabra? Adelante. Constantino. Buenos Adelante. días, maestro. Buenos días a Un todos. saludo Aquí en allá el con parque. sus amigos Los Ángeles. Aquí en el parque reunidos después de la escuela de Yamines. Ah, qué bien, qué Y maravilla. vamos a hacer yoga. Sí, el hermano mayor nos decía, la mujer para superar al hombre tiene que ser día cada vez más mujer. En la iniciación, maestro, ¿cómo puede trascender estas, estos seres, ¿no? Que no están definidos? No, si están. Ustedes desnúdelos y están muy definidos. Lo que pasa es que los ocultamos y entonces ya no están tan definidos. Mire, un hombre que es hombre necesita una mujer que sea muy mujer. Una mujer que quiere ser muy mujer necesita un hombre muy hombre. Y, o sea, y tú creces y necesitas que ella crezca. Y ella crece y tú necesitas crecer con ella. Los dos pueden crecer y estimularse. Un polo ayuda a impulsar el otro y ese impulsa a este. Y así vamos. Pero lo que a veces no se hace es reconocer el valor. Y lo que voy a poner una palabra que no es la correcta, pero es la que encuentro. No valora al otro. No estima al otro. Que mucho de su crecimiento se debe
al otro. ¿Sí? A ver, en el Tantra es más claro. ¿Quieres ver a un hombre que tanta luz ha encontrado? Vela en su mujer, no en él. Si él ha sido capaz de colaborar en el despertamiento de la luz de ella, es muy hombre. Él quiere decir que él tiene luz. Y si quieres ver la luz de un hombre, vela en la, o sea, de una mujer, vela en su hombre. ¿Qué tanto lo ha levantado? ¿Qué tanto lo ha ayudado a trascender sus limitaciones? Es muy sabio el Tantra. No pone el tema en yo solito, sino en valorar y reconocer lo que la relación hace crecer a los dos. Así, en balance. Lo que falta mucho es valoración. ¿Por qué a veces se divide o se divorcian parejas? Porque no saben valorar lo mucho que ha sido importante haberse encontrado, haberse ayudado. Y a veces te ayudo para que no te me descentres y a veces te ayudo descentrándote, para que tú vuelvas a encontrar un centro más claro. O sea, no descubrimos los mensajes detrás de los juegos, nos quedamos con lo superficial de los juegos. Falta mucho aprender, igual que los hijos a los padres, la valoración, y los padres a los hijos, la valoración. Nuestros miedos nos encierran en el egoísmo y dejamos de valorar y respetar el crecimiento que gracias a todos esos seres he podido tener. Yo reconozco que ha habido mucha gente que a mí me ha hecho crecer. Les he ido a dar gracias por lo que me han aportado y se quedan sorprendidos porque ni pensaban que lo habían aportado. Pero yo sí se los digo porque para mí fueron valores, imágenes que me dejaron mucho en mi vida. Cuando di el paso a Gurú, lo fui a hacer, como a 20, 30 personas muy cercanas. Tenía que ir a darles gracias. Se sorprendieron. Pero ¿cómo yo? Sí, tú. Pues entonces yo también te voy a decir que fue importante nuestra relación, fue importante el encuentro. Así también en la pareja, muy importante. Y hay veces que hasta cuando las parejas se quieren separar, me atrevo a hacer una pregunta indiscreta. ¿Qué porcentaje de todo lo vivido con tu pareja consideras que valió la pena? Casi siempre anda arriba del 50 y aún así se quieren separar. Porque a lo mejor tuvieron un problema hace 2 semanas. Entonces, 2 semanas contra 20 años. ¿Me explico? A ver. Ponte de acuerdo. No puedes juzgar 2 semanas por todo lo que han vivido y se han apoyado y han crecido juntos. Todo eso hay que valorar. ¿Cuánto nos cuesta valorar? A veces a nosotros y a veces a los demás. Mucho más a los demás. Lo importante que han sido para aprender a vivir con otra visión. Más rica, más profunda. Eso nos toca también decir, oye, no, la verdad que sí. ¿Sí? Tengo mucho más que agradecerte que venirte a reclamar. ¿Sí? Es más, las cosas más importantes las he vivido contigo, como dice la canción. ¿Ah? A veces nos precipitamos. Unos surgimos de algo que no sabemos cómo hacer crecer y crecer con ello. Pero hay que crecer, hay que darle pausa, hay que darle profundidad y hay que darle transformación, crecimiento.
No hay crecimiento sin transformación. Sin ver algo más claro. Bueno, pues que pasen muy bonito domingo, que será un domingo diferente a las demás y que sigan pasándola y que se les quede lo más importante. Pax. Pax, gracias maestro. Bonito Muchas día para gracias todos. por todo. Abrazos. Gracias. Te ves muy Saludos sexy, desde Los Yuta. Ángeles. Te ves bonita. Aquí estaba. Abrazos a todos, hermanos. Igual.